también Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Andamos buscando el reino de Dios, hermanos. Es lo primero que hacemos, amén. El hecho de estar acá reunidos, y le damos la bienvenida a las personas que nos ven en las redes sociales. Sean bienvenidos a este tiempo de la palabra de Dios, de la enseñanza. Queremos que el Señor también edifique sus vidas como a los que estamos aquí presentes. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios, hermanos, sana nuestras aflicciones. Jesús padeció en esa cruz del Calvario para sanarnos. Por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra de Dios nos transforma. ¿Cuántos necesitan transformación? Amén. Yo levanto las dos manos porque la necesito. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la exponemos, la estudiamos, la recibimos con un corazón preparado para ser transformado. Muy bien, el título de nuestro mensaje el día de hoy, hermanos, y este es un campo, puedo decir, una dimensión que nosotros los creyentes, como hijos de Dios, como herederos de las promesas del Señor, hermanos, debemos de creer que podemos, hermanos, podemos traer lo que ha muerto, lo podemos traer de regreso a la vida. ¿Pueden leer el título conmigo, hermanos? Como que el título les causó un poquito de impacto. No les impacte, hermanos. El Dios que tenemos es el Dios de la resurrección. Amén. Es el Dios de la vida. Es el Dios que levanta a los muertos. Es el Dios que transforma todo. Entonces, léalo conmigo. ¿Cómo traer lo que ha muerto de regreso a la vida? Hermanos, si ustedes estudian y ustedes han escuchado las diferentes religiones, sectas que hay en el mundo, que son montones de ellas, ninguna religión, ninguna secta puede declarar esto de su Dios o de lo que ellos adoren, de que el Dios que ellos adoran puede resucitar muertos. No lo pueden hacer, porque generalmente los dioses o ídolos que estas personas adoran eran personas humanas como cada uno de nosotros. Mahoma fue un hombre. El que fundó la iglesia de los mormones, Smith, fue un hombre. Y así hay tantas religiones y tantas sectas fundadas en nombre o en filosofías que no pueden hacer nada para traer vida a algo que está muerto. Pero hermanos, esa es la dimensión, ese es el campo donde Dios se perfecciona, donde Dios opera. Nada más mírense al espejo y ustedes se van a dar cuenta. Mírense al espejo, queridos. Van a mirar a una persona transformada, vuelta a nacer, llena del Espíritu Santo, con un destino de la gloria, porque Cristo vino, hermanos, a rescatarnos de donde nos encontrábamos. Vamos a leer en este momento Efesios. Abra su Biblia allí, capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5, para recalcar o constatar lo que estamos en este momento hablando. ¿Están todos en Efesios, hermanos? Amén. En el capítulo 2, comenzando en el versículo 1, nos dice de esta manera la palabra de Dios. Y Él, ¿está hablando de quién, queridos? De Cristo. Y Él nos dio vida a vosotros. Ahí está, hermanos. Iniciando con esas 4 o 5 palabras, podemos constatar lo que estamos hablando, el título de hoy. Cómo traer lo que ha muerto de regreso a la vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Digan, esa era mi condición. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga hermanos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por gracia somos salvos. No porque hicimos algo, no porque ganamos la salvación, no porque nos portamos bien. No, hermanos, por gracia. La gracia es el don de Dios que nos ha regalado sin que nosotros lo merezcamos. Eso me lleva a agregar también, queridos, que no es necesario que tú te estés portando bien porque quieres ganar favor de Dios. El favor de Dios ya te lo dio. Tú y yo tenemos que portarnos bien. Y cuando hablo portar bien, voy a utilizar la palabra, debemos obedecer, porque eso nos va a bendecir. A nosotros, hermanos. La obediencia trae bendición de Dios. La desobediencia trae consecuencias, que sabemos que ocurren cosas por la desobediencia. Se abre la puerta al pecado, etcétera. La tentación entra y nos arruina. Pero cuando estamos en obediencia, mis amados hermanos, cumplimos la voluntad de Dios y esa obediencia nuestra nos recompensa. Pero de la salvación, de lo que Dios nos ha hecho por nosotros, salvándonos, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, queridos, Dios mostró su gracia. Y aquí voy a mostrarles en la siguiente pantalla cómo es que era nuestra condición anterior, amados, lo que era nuestra vida antes de conocer a Jesucristo. Vivíamos en una condición de ¿qué? De tinieblas. Estábamos nosotros, amados, en esa tenebridad, en esa oscuridad. Esa era nuestra cárcel, pero vino Cristo Jesús y nos dio vida. Estábamos como una tierra estéril. ¿Ustedes, hermanos, conocen la tierra estéril? Hay tierras que por más que le quieras componer, no da nada, no produce nada más que hierbas y abrojos y maleza que no sirve para nada. Esa era nuestra vida, hermanos. Ese era nuestro corazón. Estábamos estériles, contaminados por el pecado, hermanos, contaminados por la inmundicia, contaminados por la malicia, contaminados por la maldad. Diga, eso éramos nosotros. Qué bonito se oye, éramos. Ya no, éramos. Estábamos, queridos, sin esperanza, sin Dios, sin herencia, sin paternidad celestial. Estábamos, hermanos, sin esperanza de vida. Y sabemos, quiero que vean ustedes el versículo allí, que es el versículo 2 y 1, amén, de esa escritura que estamos utilizando. Nos dice que estábamos muertos, pero amados, hoy el Señor nos ha dado vida. Y en ese versículo, los versículos que hemos leído del 1 al 5, en esa sección, estos dos versículos, son dos que Pablo el apóstol está poniendo énfasis de cuál era nuestra condición, la que acabamos de describir hace un momento. Pero queridos, Dios, en el amor, en la gracia que nos tuvo, nos dio vida con Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que usted enfoque esos versículos, no los vamos a leer, nada más estúdielos, hermanos, para mirar el énfasis que nos pone el escritor de la carta a los Efesios, Pablo, a decir cómo nos rescató el Señor. Quiero contarles una historia, hermanos, rápidamente, para ilustrar mejor nuestra enseñanza. Ustedes se recuerdan, hace apenas unos cuantos años que sucedió el temblor grande en Japón, fue en el 2011. No sé si ustedes se recuerdan, miramos esas imágenes del tsunami de 40 olas de 40 metros de alto, no pies, metros, 40 metros de alto. Ese tsunami llegó y arrasó gran parte de esa población. ¿Se recuerdan las imágenes que vimos en la televisión? En esa catástrofe, hermanos, sucedió algo con una planta nuclear que estaba en el área de Fukushima, en Japón, Fukushima, Japón. Y allí, si ustedes recuerdan, queridos, lo que sucedió es que los paneles eléctricos no funcionaron para que la planta pudiera funcionar, y por el agua la electricidad no funcionó, obviamente.
y hubo un derramamiento de lo que era la radioactividad en toda esa área. No sé si se recuerdan, habíamos escuchado de eso. Y yo hace poco leí un testimonio de algo que ocurrió allí. Recuerden que estamos hablando, hermanos, estamos hablando de que nosotros podemos, hermanos, podemos traer lo que ha muerto de regreso a la vida. ¿Qué es lo que pasó con esa radioactividad en toda esa área? A kilómetros a la redonda quedó todo completamente erradicado. Imagínense esa radioactividad, que todo lo que había de cosechas, algunas partes del mar, de lo que era la fauna marina, los peces, todo eso se dañó, quedó contaminado y quedó allí permanentemente contaminado, porque esa contaminación nuclear dañó completamente al subsuelo, nada se podía sembrar, nada se podía cosechar en esa área. Pero algo interesante pasó, hermanos. Si ustedes pueden ir a buscar la información y la van a encontrar, quizás van a encontrar esto que yo estudié, que les quiero compartir. Cuando este subsuelo estaba contaminado por la radioactividad nuclear, vinieron unas personas, hermanos, que de alguna manera descubrieron eso y plantaron, escuche bien, plantaron semillas de girasol. Semillas de girasol. Y la planta creció en ese terreno que estaba completamente contaminado. Las semillas de girasol empezaron a germinar y empezaron a salir, y descubrieron a través de conocimiento científico y estudios que las semillas de girasol, al crecer, la planta absorbía la radioactividad. Interesante. Donde había muerte, que no había esperanza, llega, hermanos, esa semilla y produce limpieza, puedo decir, absorbiendo la planta aquello que estaba dañando el suelo. Eso es, hermanos, maravilloso. Eso es muy bueno, el saber, hermanos, que había un remedio para aquello que estaba completamente dañado, absorber toda esa radiación, y la tierra volvieron a hacerla productiva. Y queridos hermanos, nosotros podemos decir esto en cuanto a la condición del mundo. El pecado, hermanos, ha causado efectos catastróficos en el mundo. ¿Están de acuerdo en eso? Amén. No, si ustedes ven donde abunda el pecado, hay muerte, hay vidas destrozadas, hay tinieblas. ¿Por qué? Hermanos, porque la causa del pecado es como esta radioactividad nuclear que dañó en esa área cuando sucedió el tsunami. Eso es lo que el pecado, mis amados hermanos, hace en este mundo. Pero queridos, escuchen lo que acabamos, o recuerden lo que acabamos de leer, que cuando nosotros estábamos muertos, estábamos sin vida, Cristo a su tiempo murió por nosotros, y Cristo vino a darnos la vida cuando estábamos completamente contaminados y desechados. Nos dice la palabra de Dios en Hechos, hermanos, 10:38. Puede ir allá a buscarlo en su palabra, en la Biblia, lo tenemos en la pantalla. Dice de esta manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo vino, mis amados hermanos, a hacer esta obra poderosa a este mundo que estaba sin esperanza, que estábamos completamente, amados, atados en esclavitud del pecado. Dios ungió a su Hijo, Jesús de Nazaret, lo ungió con el Espíritu Santo, y Él anduvo haciendo estos bienes, sanando, anduvo levantando muertos, anduvo ayudando a los necesitados, alimentando a las multitudes, anduvo, hermanos, devolviéndole los hijos que estaban muertos, como la viuda de Naín, que se encontraban en rumbo al cementerio a sepultar a aquel hijo, pero Jesús
lo encuentra en el camino. Esta viuda necesitada, era su único sustento, aquel hijo que había muerto, era cómo ella iba a sobrevivir. Jesús tuvo compasión de ella y lo trajo a la vida. Trajo a la vida a la hija de Jairo. Cuando Jairo lo fue a buscar, Jesús estaba obviamente atendiendo a la multitud, allí orando, sanando a gente. Allí sanó a la mujer del flujo de sangre. Jairo, desesperado por su hija, va a buscar a Jesús, y cuando está hablando con Jesús, la gente de su casa dice: Jairo, ya no molestes al maestro, ya tu hija se murió, ya se acabó todo. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús a esas palabras que estos hombres le decían a Jairo? No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Querido hermano, eso te dice Dios ahora. ¿Tú crees que están las cosas muertas en el corazón, en tu vida, en tu familia, en la relación de los hijos? ¿Tú crees que está muerto? No, hermanos, no. Cree solamente, no temas. No temas, porque Dios, hermanos, no ha terminado su obra. En cuanto, como Dios ungió a Jesús, hermanos, con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y tengo noticias buenas para ustedes: Dios está con nosotros. Amén. Oh, hermanos, que eso ponga una sonrisa en tu cara. Dios está con nosotros. Y Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. Por lo tanto, hermanos, la siguiente pantalla, yo quiero decir eso, hermanos. ¿Qué hacer cuando la mayor parte de la humanidad todavía continúan contaminados por esta maldad, por este pecado, por esta tanta transgresión, hermanos? Cuando Jesús ya murió en la cruz del Calvario por todo el mundo, pero las personas muchas de las veces en sus corazones no tienen el temor de Dios, rechazan al Señor. Queridos, como iglesia, como congregación, como creyentes, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos? Sinceramente, hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad, si puedo decirlo de esa manera? ¿Cuál debe ser nuestra reacción al mirar tanto pecado en el mundo? Yo quiero que miren Filipenses capítulo 2, versículo 15, por favor. Contestando la pregunta, hermanos, ¿qué podemos hacer? Es tan grande, hermanos, lo que nosotros vemos de la maldad, que nos sentimos incapaces, para nosotros hacer algo y que el mundo sea transformado. Pero no olvidemos, queridos, ya leímos Hechos 10:38, no olvidemos, hermanos, que Cristo vino a este mundo y Él absorbió, hermanos, el pecado de una humanidad corrompida. Así como esas plantas de girasol absorbieron esa radioactividad, Jesús a todo el mundo, hermanos, le absorbió el pecado, ¿sí o no? Él derramó su sangre en esa cruz del Calvario, limpiándonos de toda inmundicia, de toda contaminación. Hermanos, Jesús quitó nuestra esterilidad. Ahora nos ha dado capacidad para ser fructíferos. Pero yo sé que a veces nosotros, hermanos, nos sentimos hablando de toda la maldad que hay en la humanidad, toda la maldad que existe en este mundo. Cuando nosotros, queridos, vemos esa como una ola gigantesca, como tsunami que llega, que va arrastrando con inmoralidad, con libertinaje a nuestra juventud. ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, ante tan grande, se puede decir, tan grande tribulación? No nos sentimos con capacidad, ¿sí o no? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, para ayudar a la generación de hoy día? Estamos hablando, hermanos, de nuestro tiempo, cuando la ansiedad y la depresión y el estrés es el pan del diario vivir. ¿Sí o no es verdad eso, hermanos? Saben, queridos, como esas plantas de girasol, nosotros podemos, escuche bien, individualmente, hacer pequeños actos de sacrificio. Influenciar una persona a la vez. Sí lo podemos hacer. Para hacer todo el mundo es mucho, y eso nos causa que nos sintamos incapaces, impotentes. Pero ¿qué tal si
un poquito, hermanos, una semilla de nuestra paciencia. ¿Qué tal si nosotros, hermanos, podemos empezar a hacer el bien cuando todo el mundo anda haciendo el mal? ¿Qué les parece, hermanos, a ustedes que cuando nosotros vemos áreas de nuestra vida contaminadas, que están contaminadas, cómo podemos, hermanos, depositar algo que quite esa contaminación? ¿Qué puedo hacer yo, hermanos, cuando por razones de temperamento, de enojo, lo que sea, ofendo a mi esposa, contamino la relación? ¿Qué debo hacer, hermanos? Plantar semillas ¿de qué, hermanos? De perdón. ¿De qué dijo, hermana? De girasol. No, esa no va a funcionar allí. Pero tomando, hermanos, la metáfora. Sí, yo empiezo a plantar lo que Dios me ha dado para que esta relación en mi matrimonio pueda sanar. Y que toda esa, hermanos, amargura, toda esa angustia, todo eso que a veces la desconfianza que quiere controlar el corazón de nosotros para hacernos personas estériles, para hacernos personas sin fruto, pueda ser transformado por la palabra de Dios en nosotros. Hablando de nuestros hijos, hermanos, hay veces que la relación está dañada, contaminada, está estéril. ¿Qué podemos hacer? Recordemos ese ejemplo de estas personas que plantaron esas semillas en ese lugar y empezó a producir vida, hermanos, porque esas semillas absorbieron. Que tú y yo nos animemos, queridos, a tomar el ejemplo de Cristo Jesús. Él era un hombre, hermanos, cuando hizo ministerio, él era humano, él no podía estar en todas partes cuando él estuvo haciendo su ministerio terrenal, pero donde él iba, él transformaba las situaciones, las condiciones de las personas. Eso, queridos amados, lo podemos hacer nosotros también. ¿Qué hacer, como decía, con nuestros hijos, hermanos, que están a veces dañados porque nuestra presencia la queremos usar o dedicar en otras cosas que sinceramente no son más importantes que ellos? ¿Cómo podemos, hermanos, sembrar en sus corazones algo que empiece a germinar y a transformar la relación que tenemos con ellos? ¿Qué tal si hablamos del trabajo, hermanos? El trabajo. En el trabajo hay veces que el ambiente no es muy agradable. Hay el chisme, hay la acusación, hay la envidia. Tú y yo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que eso, hermanos, sea transformado y sea eliminado y empiece a reinar paz? Porque tú eres un portador de paz. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Jesús, mis amados hermanos, Jesús nos llamó. La siguiente pantalla, hermanos. O Filipenses. Bueno, no, ¿le había dicho Filipenses? Sí, bueno, ahí está 2:15, hermanos. Esto es lo que nos llama el Señor a hacer en todas estas situaciones que vivimos. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha. Miren dónde vivimos, hermanos. ¿Dónde vivimos? En medio de una generación que, hermanos, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. Hermanos, resplandecéis como luminares en este mundo. Eso somos nosotros, mis hermanos. Eso somos nosotros. Tenemos nosotros ese privilegio, ese mandamiento, esa asignación de Dios. Dice que, hermanos, seamos irreprensibles, sencillos, como hijos de Dios, que vivimos sin mancha. Queridos, no podemos nosotros salirnos de esta generación. Acá estoy yo, hermanos. No podemos nosotros salirnos de esta generación. Dios nos ha puesto aquí para que vivamos sin reprensión, que vivamos rectos delante del Señor, hermanos. Porque vivimos en medio de esta generación contaminada, llena de radioactividad que echa a perder todo, que causa la muerte. Y Él nos ha hecho, hermanos, luces, luminares en este mundo. Ahora sí, la siguiente pantalla nos dice, ¿qué haré, hermanos, con las áreas contaminadas y estériles en mi vida? Bueno, ya lo mencionaste un momento.
yo puedo, hermanos, traer la vida de Jesús, y como esa semilla de girasol dentro de mí, la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios, causando esa transformación en mí, y yo voy a mejorar mi relación con mi cónyuge, con mi esposa, con mi esposo, voy a mejorar la relación con mis hijos, voy a ser un agente de paz en mi trabajo, voy a ser un vecino de los que todos dicen, sabes, esos vecinos, esos son buenos vecinos porque me han ayudado, me saludan, he estado en ciertas condiciones y ellos me han ofrecido oración. ¿Dicen los vecinos eso de ti? Bueno, estamos aprendiendo para que ellos, hermanos, miren en nosotros que Jesucristo nos ha dado autoridad y poder para poder influenciarles, para poder ayudarles en sus necesidades. Queridos, Jesús nos llamó, Él nos llamó a ser, primeramente, hermanos, luz en el mundo. Él nos llamó a ser luz en el mundo. Él nos llamó a ser sal, la sal de la tierra. Hermanos, la tierra está completamente corrompida, putrificada. Estamos hablando de la sociedad. La gente como vive, queridos, vemos que cada vez va en peor condición, ¿sí o no? La gente, como bien Miguel trabaja en lo que es el Uber, me estaba platicando de lo que está ocurriendo ahorita en el festival allá en Coachella, todo el musical y todo lo que ustedes pueden imaginar de inmoralidad. Él estaba trabajando allá y dijo, pastor, esto es algo que parte mi corazón, ver la condición de las cosas que se viven aquí. ¿Sí o no? Prendan la televisión y en cualquier canal, queridos, ustedes y yo vamos a mirar cosas que 2, 3 décadas atrás parecía algo que nunca iba a ocurrir. ¿Cuál es la razón? El mundo, la sociedad se está corrompiendo cada vez más y Dios nos ha llamado, amados hermanos, a ser sal en esta tierra. Una de las propiedades de la sal es preservar. En el tiempo antiguo preservaban la carne con sal. Y por esa razón Jesús usó ese ejemplo. Ustedes, son la sal de la tierra. Ustedes son los que van a preservar que esta gente no se pudra más. Señor. Amén, queridos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? No tenemos, queridos, que alcanzar a todo el mundo porque eso va a ser una tarea muy imposible en un momento dado. Pero podemos comenzar una persona a la vez. Podemos comenzar, hermanos, entendiendo que Jesús vino para revivir, para dar vida a lo que estaba muerto dentro de mí. Y que esa vida que Jesús me dio, yo la puedo transmitir como esos girasoles en esa región contaminada por la zona nuclear contaminada del tsunami de Japón, que ya hablamos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Dios nos ha llamado, hermanos, para ser portadores. Somos portadores, embajadores de la resurrección de Cristo. ¿Se recuerdan que hablamos el domingo pasado de Pedro? Jesús necesitaba restaurar a Pedro porque Pedro iba a ser la persona indicada juntamente con el resto de los discípulos, los apóstoles más bien, de iniciar esa iglesia del primer siglo. De llevar esa resurrección. Pedro tenía que estar listo, sano, quitado de toda condenación, quitado de toda amargura que él trajera, quitado de que la vergüenza que él tenía de enfrentarse otra vez con Cristo. Pero Jesús lo restauró. ¿Cómo lo hizo? Con el amor lo hizo, ya lo hablamos el domingo. Pues hermanos, eso Dios nos ha hecho a nosotros para que seamos estos agentes, portadores, embajadores de la resurrección de Cristo. Amados, nadie, ninguna religión, como dije al principio, ninguna secta tiene lo que nosotros tenemos. Amén. Nadie, hermanos, nadie tiene a un Cristo o a un Dios de ellos que haya resucitado por su cuenta. Nadie. Nosotros lo tenemos. Amén. Qué privilegio tan grande. Qué hermosa, hermanos, asignación hemos tenido nosotros de ser portadores. Yo te voy a dar un desafío esta semana, hermano. Esta semana, piensa en el mensaje de hoy y piensa cómo puedes tú llegar a tu casa y ser ese agente transformador.
Cuando mires una planta de girasol, recuérdate, oh, mira, esas plantaron allá y esa radiación la pudieron eliminar por estas plantas. Y tú, hermano, eres mejor que una planta, gloria a Dios. Tú eres hijo del Dios viviente. Tú eres una persona que Dios te ha escogido y te ha levantado para producir su vida dentro de ti cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿con qué propósito, hermanos? Que esta semana tú cumplas el propósito de Dios en tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren animarse a hacerlo? Amén. Piensa en esas condiciones en las cuales tú dices, bueno, creo que aquí hay una oportunidad. Oh, aquí es un buen terreno para yo obrar de acuerdo a lo que me ha dado el Señor. Recordemos, miramos ya la escritura de Hechos 10:38, hermanos. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder. También a ti te ha ungido con el Espíritu Santo, con poder y autoridad para ir y hacer bien y sanar, liberar a todos los oprimidos por el diablo, porque, hermanos, Dios está contigo. Di eso, Dios está conmigo. Dígalo más fuerte, Dios está conmigo y yo lo creo. Yo lo creo, hermanos, que Él está con nosotros para ser agentes que portamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En esta linda hora, Señor, recibimos tu palabra con corazones, Señor, dispuestos, decididos a buscar, Señor, esos áreas, esos lugares, primero dentro de nosotros, que consideramos, Dios, que habían sido muertos y los regresamos a la vida, no a la vida nuestra, Señor, sino a la vida gloriosa, la vida soberana de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú, Señor, eres bueno, tú eres fiel. Tú, Señor, nos has bendecido con tu palabra. Y en este día, Padre, vamos a salir de este lugar transformados, llevando, Señor, el mensaje, Señor, de la salvación, el mensaje de restauración, el mensaje de reconciliación a nuestra familia, a personas de nuestro trabajo, a nuestros vecinos, a las personas que encontremos, mi Dios, que tú cruces en nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca y compartir el glorioso mensaje de tu palabra, del amor y la restauración que tú tienes para aquellos, Señor, que todavía viven en tinieblas. Que nuestra luz alumbre, Señor, en este mundo, y que, porque somos la sal, Señor, nos propongamos en oración, en intercesión, en clamor, preservar la vida de esos que andan, Señor, en putrefacción, para que, Señor, no vayan a la perdición, no vayan al infierno, no vayan al sufrimiento. Ayúdanos a hacer esto en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús.